donde salían a las 7 de la mañana, güey. Y la primera noticia es que hubo enfrentamientos armados en Chiapas, güey. Entonces todo el mundo, ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿qué pasó en Chiapas? Porque era la noticia, güey, que habían tomado diferentes ayuntamientos, güey. O sea, que se habían apropiado de los ayuntamientos, gente armada, güey. En ese momento el crimen organizado no estaba como hoy está. O sea, no era que Pilloco fue el crimen organizado. No, güey. No, o sea, realmente no sabías qué era lo que estaba pasando. Comienzan a salir las primeras imágenes y ahí es donde sale la primera declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y todo su discurso, en ese primer discurso, todo es estar en contra del Tratado de Libre Comercio. Entonces, todo mundo, o sea, de vernos en la percepción mundial que éramos un país cool, en desarrollo, amigos de Estados Unidos y de Canadá y todo estaba chingón, de repente voltea a ver el mundo y dice, cabrón, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo que movimiento? O sea, ¿cómo hay gente que está pidiendo en pleno siglo XXI, ya casi en siglo XX, casi llegando al XXI, cómo hay gente que todavía está pidiendo revoluciones en Latinoamérica? Y entonces empieza a construir ahí todo este icono zapatista que conocemos, güey, ¿no? O sea, todos encapuchados, todo este misticismo zapatista, güey. El chiste es de que cuando sale esto, güey, pues Carlos Salinas, su primera reacción y su discurso es que gente que no es del país está involucrado ahí y que son completamente delincuentes, güey. Ya cuando esto se empieza a hacer mundial y que comienzan a nivel mundial comienzan a conocer la agenda zapatista, le dicen a Salinas, no, güey, es que esos güeyes no son delincuentes, güey. O sea, esos güeyes son gente que está encabronada con tu sistema y que la neta ya no tuvieron otra salida más que los movimientos armados, güey. O sea, algo que tú no les diste la seguridad. Y entonces ya comienza a modificar su discurso, güey. Ya en ese jaloneo, Carlos Salinas comienza ya a modificar su discurso, güey. Comienza a decir y empieza a reconocer este movimiento como un movimiento legítimo de las comunidades indígenas en Chiapas, güey. Y curiosamente, cuando surge el ZLN, también por eso hace para atrás su declaración Salinas y comienza a modificar, porque comienzan a surgir otros movimientos armados, güey. Surge el EPR, el ERPI, o sea, diferentes movimientos armados en el país, güey. Entonces ya se pequeñas cédulas donde lo que hacían era lo que hacía en algún momento el Che Guevara, que se llama guerrilla de guerrillas, güey. Que es atacar, desplegarte. Atacar, desplegarte. Nunca enfrentamientos directos, güey. Siempre es atacar y utilizando mucho este tema de inculcar como el miedo, güey, a tu contrincante, güey. Por decir, güey, que están, por decir, los del ejército, ¿no? Dormidos en la noche y de repente llegar y hacer un desmadre pensando como si fueran mucha gente los que lo están atacando y de repente irte. Y entonces eso hacerlo durante varios días, pues eso empieza a provocar una crisis colectiva, porque ya los del ejército ya no comienzan a dormir y comienzan a preocuparse en qué momento van a llegar a querernos atacar. Entonces son estrategias de guerra, güey. Todo eso viene en el libro Guerrilla de Guerrillas, güey, del Che. Y esa parte, güey, estos comienzan a hacer muchos. Entonces comienza a decir, para que esto no se haga un desmadre, me hago para atrás, güey, ¿no? En mis declaraciones, güey. Y entonces nombran a Colosio en marzo, güey. Lo nombran a Colosio, güey. Y el movimiento zapatista surge el 1 de enero. Entonces, en ese transcurso, güey, como ya completamente Camacho Solís queda hacia un lado, güey, y Colosio iba a ser el candidato, hacen una jugada política donde dicen, mandemos a Camacho Solís a solucionar el problema de Chiapas. Y entonces comienza a haber ahí una convulsión, güey, porque realmente lo que estaba preocupado el mundo, porque no era un tema de México, era el tema del mundo, güey, porque ya estaban vinculados muchas cosas, güey. Pues precisamente era ese movimiento, güey. Entonces, las primeras, y justamente cuando llega Camacho Solís a
a Chiapas, al González Ejército Zapatista, vi una foto famosísima donde está Camacho Solís él solo con sus jeans y sus lentes, güey. Y alrededor puro encapuchado del Ejército Zapatista, una foto famosísima. Y hubo un diálogo abierto a nivel nacional donde incluso se transmitió en vivo ese diálogo, güey, donde estaban hablando de los puntos que estaban queriendo el zapatismo que se modificaran, güey. Entre ellas esta famosísima reforma indígena, güey, donde le daban por fin derecho a los pueblos indígenas, güey. Legítimo, güey, porque es un derecho que es histórico, güey. ¿Me entiendes? Porque son los primeros, o son los descendientes de los primeros habitantes de estas tierras, güey. Deberían de tener un derecho legítimo. Entonces en ese momento había mucha lógica en ese sentido, güey. Entonces ese día que él va, que se reúne con el zapatismo, ese mismo día es cuando nombran como candidato a la presidencia de la República a Luis Donaldo Colosio, güey. Y lo peculiar que antes, cuando salía el candidato, era la noticia nacional, güey. Entonces ese día todos los periódicos, porque recuerden, antes había periódicos, no había internet. No nomás periodistas, o sea, de Facebook. Todos los periódicos, su primera nota, en primera plana, Camacho Solís, resolviendo conflicto en Chiapas, güey. Y en la cuarta hoja nombran Luis Donaldo Colosio, una pequeña nota, como candidato a la presidencia del Perú. Obviamente eso empezó a provocar y se empezó a sonar, dice aquel, chismes de sí, pues de calle, que Carlos Salinas iba a sustituir a Colosio para poner a Camacho Solís, güey. Y eso comienza a provocar ya empieza a haber ciertos conflictos y desconfianzas entre el priismo, güey. Astutamente Colosio hace una jugada y saca a un lado a Carlos Salinas y pacta directamente con Camacho Solís, güey.